Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Laura Marcela Rizo Sánchez. Este video es para la materia de organización y descripción de archivos de la profesora Marlene Salazar Ramos. Soy del grupo 2 y el día de hoy vamos a exponer el plan de ordenación documental basándonos en un estudio de caso. Bueno, el estudio de caso se encarga del archivo central de un colegio público, que este archivo por más de 30 años se ha dedicado a acumular o almacenar documentos tanto físicos, digitales, electrónicos, sin ninguna política, sin ningún sistema de ordenación. Por lo tanto, en este ejemplo o en este video vamos a dar una propuesta. Vamos a dar una propuesta por la cual podríamos ayudarle al archivo de este colegio a organizar los documentos como lo dice la normativa del Archivo General de la Nación. Y entonces, para dar inicio a este plan, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de la institución para poder saber qué es lo que está pasando, cómo está el archivo en estos momentos. Entonces, lo que nos brinda el colegio es que los documentos están ordenados y archivados, pero de manera desordenada, en diferentes estantes. Los expedientes académicos se encuentran mezclados con información financiera y legal de la institución. No existe un índice ni un instrumento archivístico en el cual se lleve como ese control de la documentación. No tiene un sistema de control que regule el acceso de la información confidencial o sensible. También los documentos electrónicos o digitales están almacenados en diferentes plataformas, lo que conlleva una desorganización tanto física como electrónica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una identificación de los documentos, o como también tiene su otro nombre, tenemos que hacer una clasificación de los documentos. Se tiene que hacer un análisis de los documentos para poder saber qué hay allí, qué contenido tiene, cuál es su propósito, cuál es su función, cuál es el contexto, el entorno, a qué dependencia pertenece, si es de la parte administrativa, legal, financiera. También tenemos que ver si esos documentos son relevantes o no en este caso, en el colegio, si es una información que es muy vieja, si es una información actualizada, tenemos también que tener en cuenta eso. Por lo tanto, tenemos que hacer una identificación de las agrupaciones documentales. Esto quiere decir el fondo, la sección y la subsección, también llamados serie o subseries, puesto que el colegio, por haber almacenado tanta información sin ningún orden, sin ningún instrumento archivístico, sin ninguna política, por lo tanto se generó un fondo acumulado en el que se encuentra toda la información de la institución sin ningún criterio archivístico de organización y conservación. Para el tema de las secciones y las subsecciones se debe identificar o se debe conocer las dependencias o las áreas de mayor rango y los grupos que las subdividen. Se debe dar a conocer por una jerarquía, por un organigrama, por un manual de procesos, pues para poder saber qué funciones realizan, qué procesos administrativos tienen. A esto también, una vez identificado esto, se le llama o se le considera serie documental, puesto que se empieza la producción o el trámite documental de una acción administrativa. Cabe destacar que cada dependencia o cada área maneja su propia documentación. Por lo tanto, de esos documentos muchas veces se desprenden otros documentos que dan como la continuidad de ese mismo tema que está tratando el documento. Por ejemplo, en el área administrativa se encuentra también el área de recursos humanos. Entonces, el fondo sería área administrativa, la sección sería recursos humanos, y la subsección o serie o subserie sería en este caso los documentos como hojas de vida, contratos, permisos, licencias, nóminas, evaluaciones de desempeño, pues que son documentos relacionados al área de la que estamos hablando.
Regresando al ejemplo del colegio, regresando al plan del colegio, así como existe la dependencia o el área administrativa, también ellos cuentan con un área legal, que básicamente pues es la que se encarga de que se cumplan las normas, de que todo esté en regla, y pues en esta área o en esta dependencia los documentos que se encuentran son contratos de servicios, contratos de los profesores, en ese caso serían los contratos de trabajo, los contratos laborales, pero también se encuentran actas, se encuentran minutas, se encuentran acuerdos de confidencialidad, también están los documentos de el reglamento interno del colegio, se encuentran protocolos de emergencia, políticas de higiene, se encuentra documentación fiscal, documentación de cuentas, por lo tanto hay una variedad de secciones, se puede decir que hay varias secciones, que de esas secciones salen las subsecciones o las series, que son esos documentos a los que el colegio tiene que prestarle atención y a los que tenemos que clasificar y ordenar de manera correcta. Por lo tanto, una vez ya terminamos como esa clasificación, ese análisis, esa identificación de los documentos, las dependencias, las funciones, los cargos, toda esa información, terminado eso, pasamos entonces al tema o el proceso de la ordenación, que precisamente la ordenación es la disposición física de todos estos documentos, de toda esa información ya clasificada que encontramos en este caso en el colegio. Una vez ya pues identificamos todo eso, la ordenación se encarga de decir qué documento va primero, qué documento va después, y pues esto es lo que nos ayuda a que la información se encuentre bien organizada, la podamos ir a buscar fácilmente, y entonces esto es lo que nos permite de que esos archivos, esos documentos sean accesibles, gestionables, que los podamos encontrar de una manera fácil. Teniendo en cuenta esto, ya pasamos a los sistemas de ordenación, que estos sistemas de ordenación son varios, consisten en alfabéticos, numéricos, cronológicos, temáticos, geográficos, que son lo que nos permite como darle ese código o esa característica distintiva a los diferentes documentos. La ordenación documental también hace una distinción en cuanto a las series, puesto de que hay dos tipos. El primero es las series documentales simples, que son estos tipos de documentos que son independientes, pueden ser de diferentes unidades documentales, pero que pertenecen a la misma serie, por ejemplo, actas, resoluciones. Y también están las series documentales complejas, que son las más comunes en cuanto a la ordenación del archivo, que se les llaman comúnmente expedientes. ¿Por qué? Porque son documentos independientes pero que están relacionados entre sí, hacen parte como de una misma categoría. Un ejemplo de las series documentales complejas pueden ser los contratos laborales, historias clínicas, historias laborales, investigaciones o procesos disciplinarios. Otro aspecto importante en el momento de ordenar los documentos de manera física es que estos deben hacerse en carpetas de 2 tapas o 4 aletas, y estos expedientes deben guardarse en cajas X200 o X300. Y cada carpeta debe llevar un rótulo en la parte superior izquierda, pues con la información. Por lo tanto, regresando al ejemplo o al plan de ordenación del colegio, tanto para los archivos digitales como electrónicos, lo que yo haría sería primero una identificación de los documentos, pues saber si son de Excel, de Word, PDF, hacer una separación pues por temas, categorías, dependencias, lo que ya hablamos anteriormente. En el sistema, pues para poder hacer como la diferenciación, haría como carpetas de nivel 1, que son como las carpetas o la sección como tal del área de la dependencia, y carpetas de nivel 2. Entonces, por ejemplo, una carpeta de nivel 1 sería área administrativa, recursos humanos, y la del nivel 2 serían contratos, nóminas, sucesivamente, por fechas, por temas, dependiendo del tipo de documento que se esté trabajando. También se le aplican los criterios de ordenación, es cronológico, numérico, alfanumérico, mixto, por temas, etcétera.
y también se haría como una estandarización de estos documentos digitales. Por ejemplo, sería con fecha, sería mes, día, año, el tipo de documento, a quién pertenece, si hay más de una versión. Entonces, por ejemplo, en tener claro el año, mes, día, el contenido y toda la información, pues la manera en que yo mostraría o la manera en el que establecería que se tienen que guardar así o que se tienen que ordenar así esos documentos digitales sería, por ejemplo, 2024, agosto 25, contrato laboral, nombre Antonio, versión 1 y, y DOXC, que sería como el formato o lo que distingue que es un formato de Word. También cuando son documentos o archivos digitales se tiene que implementar sí o sí el tema de los metadatos, pues para poder buscar o filtrar la información de una manera más fácil, tener un sistema de gestión, categorías, etiquetas, y también se tiene que mantener o se tiene que tener un almacenamiento seguro de esa información para poder tener como un control de la documentación de diferentes dependencias. Se puede hacer como copias de seguridad o tener sistemas en la nube como Google Drive, SharePoint, que pues son como unos sistemas que ayudan y que son capaces de soportar una gran cantidad de archivos de documentos digitales. Finalmente, en cuanto a los archivos digitales, se tiene que también tener como mantenimiento y una actualización de esta información. Se tiene que estar, bueno, constantemente, se tienen que hacer revisiones periódicas, mirar si los archivos que se tienen allí todavía son relevantes o si hay que mandarlos a un archivo histórico. También si ya se pueden eliminar, pues también teniendo en cuenta las políticas de la empresa. Como es un colegio público, pues tiene que regirse sí o sí bajo las leyes del Archivo General de la Nación, que en este caso pues la ley 594 del 2000, es la ley de archivos, es la ley que rige a todo el proceso archivístico. Entonces el colegio sí o sí lo tiene que implementar. Algo muy importante también que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la ordenación documental es que todos, absolutamente todos los documentos se tienen que regir bajo los dos principios más importantes, que es el principio de procedencia, que es este principio de los documentos que fueron creados por una misma dependencia, por una misma entidad y que tienen que estar agrupados, y el principio de orden original, que es que a pesar de que ya salieron estos documentos de una oficina productora, estos documentos hay que respetar el orden en que fueron organizados o el orden en que ellos ya traen. Por ejemplo, si hay unos documentos que ya vienen organizados de manera numérica, yo no puedo, porque sí, venirlos a cambiar y a ponerle una ordenación alfabética. En cuanto a las condiciones ambientales del archivo en el colegio, pues estas también tienen que estar regidas por la normativa del archivo, y según esta dice de que las estanterías deben tener un sistema de identificación visual, por ejemplo una asignatura topográfica para saber pues en dónde van a ir a estar ubicados las diferentes dependencias y los documentos. El diseño debe ser acorde a las unidades que contendrá, dependiendo de si en este caso es el área administrativa, legal y financiera. El espacio de almacenamiento tiene que tener un buen espacio, un buen lugar para poder almacenar toda la información. Las estanterías deben de tener una altura de 2.20 metros, la bandeja debe soportar 100 kilos. También los estantes tienen que estar diseñados de un material metálico resistente. Tiene que estar construido en láminas sólidas, metálicas, estables. También para las unidades de conservación se recomienda tener separadores, que estos son los que nos ayudan a evitar de que se deslicen y se deformen los documentos. Por lo tanto, en mi plan para el archivo central del colegio, pues toda esta documentación, lo ideal sería que se tenga un espacio amplio, que cuente con el mobiliario adecuado, que si se puede tener un sistema de ventilación, sea hacia aire acondicionado, pues a una temperatura adecuada para que no se vaya a dañar como la información o el material de las cajas, que
que también se tengan unas buenas políticas o que se estén haciendo periódicamente cierto tiempo, fumigaciones para que no se vayan a generar plagas por la cantidad de cajas que se tienen que almacenar. Y finalmente, otro aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta en el momento de toda esta ordenación y todo este proceso es que todo esto tiene que estar escrito, tiene que estar bien estipulado en las tablas de retención documental, en las tablas de valoración, en los cuadros de clasificación, en los instrumentos archivísticos tiene que existir al menos un instrumento archivístico para saber la ordenación de esos documentos. Por lo tanto, en este colegio, pues también se le sugiere en la propuesta está de que se tiene que implementar un instrumento archivístico, sea una tabla de retención, sea un cuadro de clasificación, sea un cuadro de control de acceso. También es muy importante saber qué dependencias o qué personas están autorizadas para buscar o para consultar cierto tipo de información, porque entendemos que hay información que puede ser pública como hay información restringida. Entonces también en este tipo de instrumentos allí podemos como dejar por sentado qué personal o qué tipo de dependencias tienen acceso a qué tipo de información. Entonces, para hacer una recopilación de toda esta información suministrada y como para dar un ejemplo del plan que estoy exponiendo aquí en estos momentos, sería, por ejemplo, el fondo sería unidad legal. La sección o la serie sería normativas y reglamentos. La subserie sería, por ejemplo, investigaciones o procesos disciplinarios. Por lo tanto, dentro de esos procesos disciplinarios vienen otro tipo de contratos, que es lo que al final va a formar un expediente. En el momento de organizarlos, una forma como yo lo haría o como yo lo establecería la estandarización de esa norma sería de esta manera. Como cada carpeta y cada caja tiene que tener su rotulación, entonces sería caja CA005, contenido, proceso disciplinario, ubicación, estante 5, fila 2, dependencia, área legal. Y si queremos ser un poco más específicos, por ejemplo, en el mismo caso de los procesos disciplinarios, en esa subserie estaría dentro de este expediente, estaría investigación, denuncia, descargos, pruebas y finalmente fallo. Y ese tipo de expediente lo ordenaría de manera cronológica. Este proceso de la ordenación documental finaliza ya con el proceso de la foliación, que este proceso de la foliación consiste en enumerar cada uno de las hojas de los documentos de los expedientes de manera consecutiva. Debe hacerse en la parte superior derecha de la hoja. No se pueden repetir ni omitir números, tampoco se puede foliar con ABC. Si nos equivocamos hay que hacer una raya oblicua. Preferiblemente no puede tener tachones, enmendaduras, no se debe hacer trazos fuertes, no pueden tener más de 200 folios. Por ejemplo, si un expediente se pasa más de los 200 folios, toca dejar esa carpeta hasta 200, en otra carpeta empezar ya con el folio 201. Y esas carpetas también tienen que tener, si esa expediente comprende 2 carpetas, entonces también en la carpeta hay que identificar que una carpeta es una de 2 y que la otra es la segunda de ese mismo expediente, entonces 2 de 2. Si nos encontramos con documentos anexos como mapas, fotografías, planos, este tipo de documentación o este tipo de material no se puede como directamente foliar. Lo que se hace es que en el instrumento de control se va a dejar específico toda la información, título, fecha, tamaño, color, asunto, toda la información específica de ese tipo de material, ya de que pues no se puede como tal ponerle un número a ese tipo de material. Para la foliación tendría que estar eso bien especificado en el instrumento de control.
Entonces, para finalizar, ¿cómo sería mi orden o propuesta de ordenación documental? Se basan en estos siguientes pasos. 1. Identificación de los documentos, análisis de contenido, agrupaciones documentales, fondo, sección, subsección, identificación de la dependencia administrativa, financiera, legal, basarnos en el organigrama, manual de procesos para conocer las funciones de cada una de las dependencias, determinar qué sistemas de ordenación vamos a usar, alfabético, cronológico, mixto, temático, identificar las series y subseries, lo que hablábamos, área legal, recursos humanos. También debemos de identificar si esa ordenación es simple o compleja. Finalmente, ordenación en las cajas, en las carpetas, con los rótulos, y se concluye con la foliación de cada uno de los documentos del expediente.